¿Sí se ve? Sí, Ok. Buenas tardes, profesor Sergio Alberto Medina. El día de hoy le vamos a presentar el tema de organogénesis correspondiente a la materia de embriología. Mi nombre es José Alfredo Sánchez Mendoza y mi compañera es Marlene Gutiérrez Ochoa. Bien, para comenzar, definiré qué es la organogénesis. La organogénesis es la formación de órganos durante el revelado embrionario. Este implica la migración y la diferenciación de las células. Este proceso se da en un principio algo simple hasta que se llega a la histogénesis, que se puede definir como la formación o el desarrollo de los tejidos orgánicos a partir de las células indiferenciadas de las capas germinales del embrión, hasta que el órgano esté completo. Como se puede observar en la imagen, el ectodermo compone el sistema nervioso, el mesodermo la formación de músculos y el endodermo los órganos internos. ok. En las fases del desarrollo embrionario vamos a tener que las podemos dividir en tres fases, que sería crecimiento, el cual va a implicar la división celular y el producto celular, que sería mitosis y meiosis. La segunda fase es morfogénesis, que es el desarrollo de la forma, tamaño y otras características de un órgano. Y la diferenciación es lo que va a dar lugar a la estructura de las células en un patrón de tejidos y órganos. Siguiente diapositiva. Ok, en esta imagen podemos observar la primera división mitótica y la segunda. Podemos observar la mitosis en la primera imagen y del lado derecho podemos observar la meiosis. Siguiente. Ok, yo les voy a hablar de la mitosis. Como dijo mi compañera, este proceso de crecimiento se basa en la mitosis y la meiosis. Ok, la mitosis es el proceso por el cual una célula se divide y da origen a dos células hijas con una carga genética idéntica a la célula progenitora. Ok, la profase, las cromosomas comienzan a condensarse, lo que hace que sea más fácil separarlos después, como se puede ver en la imagen. Dice que los cromosomas comienzan a condensarse, es decir, como se comienzan a alejar. El uso mitótico comienza a formarse, como se puede observar aquí en la imagen en la parte de arriba, y el nucleolo desaparece, que en esta parte es donde se forman los ribosomas. Por otra parte, en la metafase, todos los cromosomas se alinean en la placa metafásica y los dos cinetocoros de cada cromosoma deben unirse a los microtúbulos de los polos opuestos del uso. Como se puede observar en la imagen, que los cromosomas se alinean en la placa metafásica en la parte del medio. Ok, en la anafase vamos a observar que las cromátidas hermanas se van a comenzar a separar y van a comenzar a migrar a los polos opuestos de la célula. Como lo podemos observar en la imagen, en donde dice anafase, que ya observamos los cromosomas separados y ya son cromosomas simples. Y en la telofase es cuando la célula casi ha terminado de dividirse, porque ya podemos observar prácticamente las dos células podemos observar la separación del material genético. Sin embargo, no se divide hasta la citocinesis, que es cuando ya existe una separación en la membrana celular. Y siguiente diapositiva, por favor. Ok, en la meiosis va a ser la división celular que va a ocurrir únicamente en las células germinales con el propósito de obtener células hijas con diferente material genético al de la madre y células que van a ser haploides. Para la meiosis vamos a requerir de dos fases y bueno, yo les voy a hablar sobre la primera fase, más bien de dos divisiones. Y yo les voy a hablar sobre la primera división mitótica. La profase es una de las fases más largas porque va a ser cuando ocurre el entrecruzamiento. Aquí los cromosomas se unen con su pareja homóloga, o sea, el cromosoma de la mamá con el cromosoma del papá. Y al unirse, va a ocurrir un intercambio genético. Después, en la metafase es cuando cada cromosoma bueno, en la metafase ya existe el intercambio genético
y pues aquí se juntan, ¿no? Y en la anafase es cuando los homólogos se separan y bueno, aquí ya tienen el intercambio genético que vamos a observar más adelante en una imagen. Y en la telofase es cuando ya los cromosomas están en los lados opuestos de la célula para después dividirse en la citocinesis por completo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Aquí podemos observar en la profase, pues, cómo se juntan las parejas homólogas. Y en la anafase ya podemos observar el intercambio genético. Y en la telofase ya podemos observar cómo el material genético está en su polo del uso mitótico correspondiente. Ok, yo les voy a hablar de la fase de la meiosis 2. En esta fase, las células se mueven de la meiosis 1 a la meiosis 2 sin copiar su ADN. Las células que entran en meiosis 2 son aquellas creadas en la meiosis 1, es por eso que son dos procesos. Las cromatidas hermanas se separan y producen 4 células haploides con cromosomas no duplicados. En la profase 1, los cromosomas se condensan, perdón, por fase 2, los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se rompe si es necesario. En la metafase 2, los cromosomas se alinean individualmente a lo largo de la placa metafásica. En la anafase 2, las cromatidas hermanas se separan y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula. Y en la telofase 2, las membranas nucleares que se forman alrededor de cada juego de cromosomas se descondensan. Como podemos observar en la imagen, en la profase las células iniciales son haploides hechas en la meiosis 1. Posteriormente los cromosomas se condensan, luego se alinean en la placa metafísica y aquí es donde entran los microtúbulos, creo que se llaman, que van a agarrar a la célula y la van a jalar hacia los polos opuestos para que posteriormente se hagan los gametos en las células haploides y para que cada cromosoma tiene una sola cromatida. Para poder diferenciar la meiosis y la mitosis, se podría decir que en la mitosis este proceso ocurre en las células normales y en la meiosis solo en las células germinativas. Ok. mm, el siguiente tema es la morfogénesis, que varios autores difieren en las semanas que comienza, pero nosotros decidimos hacerlo de la semana 4 a la 8. Bien, la morfogénesis es un proceso molecular complejo controlado por la expresión y la regulación de genes específicos. Los cambios en el destino, la configuración y los movimientos de las células le permiten presentar interacciones entre sí durante la formación de los tejidos y órganos. Como se puede observar en la imagen, lleva un proceso. Bien, en la semana 4 los cambios son mayores en la forma. Al inicio miden 2.0 a 3.5 milímetros de largo. Tiene de 4 a 12 pares de somitas, que hay que recordar que son las estructuras formadas en el tubo neural que se presentan en los extremos del mismo. Se forma el tubo neural, los neuroporos rostral y caudal están abiertos. En los 24 días, 2 pares de arcos faringios. El embrión es curvo, la prominencia cardíaca ventral se forma, el corazón bombea sangre y para el día 26, 3 pares de arcos faringios se cierra el neuroporo rostral. Como se puede observar aquí en la imagen, vemos el tubo neural, las somitas, el surco neural, surco óptico. Podemos ver que el embrión efectivamente es curvo y la presencia de los arcos. Eh, en la semana 4 también el cerebro anterior hay una elevación notable de la cabeza. El plegamiento produce una curvatura en C, pues se ve el embrión. Tiene cola curva. En los días 26 y 27 las yemas de los miembros superiores se forman. Se forman las foveas ópticas, las placodas de los cristalinos. Y al fin de la cuarta semana las yemas de los miembros inferiores ya están formados. La cola atenuada. Se produce el rudimiento de órganos y el cierre del neuroporo craneal. En la imagen se puede observar
que hay el miembro superior. Efectivamente se puede ver que la cola es larga y posteriormente está como hacia adentro. Y también podemos ver las diferentes placodas. El embrión de 28 días, podemos ver la cola que sigue hacia adentro. Hay presencia de placodas. Aquí se pueden observar los arcos faringios, las yemas de los miembros superiores e inferiores. Y en el embrión de 28 días también en la parte del cerebro caudal podemos ver que tiene los arcos faringios, las bolsas, las placas del techo, el notocordio, la faringe primitiva, la segunda bolsa, el hipotálamo y el diencéfalo. Continuando con la semana 5, los cambios son mínimos en la forma. El crecimiento de la cabeza es mayor a otras regiones. La cara entra en contacto con la prominencia cardíaca, es decir, que la cara del embrión se va como hacia adentro y choca como con la parte del corazón. El segundo arco faríngeo o hioideo crece con rapidez y forma el seno cervical. La yema del miembro inferior son en forma de paleta y las yemas del miembro superior son en forma de aleta. Se producen los rebordes mesonofrénicos. Podemos observar una imagen de un embrión de 32 días. Vemos que la yema del miembro superior está en forma de aleta y las de el inferior en forma de paleta. La cabeza, como habíamos comentado, se va con dirección hacia el corazón o la prominencia cardíaca. Y sigue habiendo placodas, la prominencia maxilar del primer arco faríngeo, el paladar, la boca y el tubo neural. En la sexta semana vamos a observar que en los miembros superiores ya existe una diferenciación regional en los codos y en las placas de las manos. Pues en la semana pasada tenía como forma de paleta, entonces aquí ya se desarrollan un poco más las manos. Vamos a observar movimientos espontáneos que serán sacudidas y vamos a observar montículos auriculares en el primer surco branquial. El ojo va a ser más viable y se va a desarrollar el pigmento de la retina y la cabeza se va a inclinar en la prominencia cardíaca. El tronco y el cuello se enderezan porque el embrión tenía como forma de C, entonces en esta semana ya se endereza un poco más. Y vamos a observar respuestas reflejas al tacto. Siguiente diapositiva, por favor. En la séptima semana, olvidé comentar que en la semana 6, el embrión tiene un tamaño de 11 milímetros y bueno, en esta semana ya va a obtener un tamaño de 16 milímetros y vamos a obtener la formación de surcos digitales en las placas de las manos. Va a haber una comunicación entre el saco vitelino y el intestino primitivo y va a existir la herniación umbilical y la osificación de los huesos de los miembros superiores, como se puede observar en la imagen. En la octava semana, los dedos ya van a ser más definidos y membranosos, igual que ya podemos observar pues surcos en los pies. La cola ya va a ser más gruesa y más corta. Y bueno, eso es a inicios de la octava semana. Y a finales vamos a observar ahora sí los miembros ya bien formados. Los dedos ya van a estar largos y ya no van a ser membranosos, ya van a estar separados. Vamos a observar también un movimiento de los miembros y la osificación de los miembros inferiores. Aquí en la osificación de los miembros inferiores, con lo que se comienza es con la rótula. También vamos a observar que las manos y los pies se van a aproximar entre sí ventralmente. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí el embrión va a tener un tamaño de 30 milímetros y al final de esta semana el embrión ya va a tener características claras humanas y la cabeza grande va a constituir la mitad del embrión. Se va a establecer la región del cuello y los párpados son más obvios y se unen por la fusión epitelial.
Y los genitales externos presentes aún no se puede diferenciar en esta semana si va a ser un embrión con genética, bueno, ya se sabe si va a ser un embrión con genética femenina o masculina, pero en los genitales aún no podemos darnos cuenta si va a ser masculino o femenino. Y vamos a observar los pabellones auriculares bien conformados y el intestino dentro del cordón umbilical. Siguiente, por favor. Ok, yo les voy a hablar del siguiente proceso que es la diferenciación. Básicamente es el proceso mediante el cual una célula cambia sus características de un modo permanente, aunque esto quiere decir que no forzosamente es irreversible, de forma que sus descendientes mantendrán esas características o las cambiarán de nuevo si es que ocurre una nueva diferenciación en otro sentido. La finalización de la diferenciación da lugar a la organización de las células en un patrón preciso de tejidos y órganos que pueden llevar a cabo las distintas funciones especializadas. Como podrán ver en la imagen, se aprecia que las células con ADN similar pueden volverse distintos tipos de células por medio de las distintas expresiones de los genes del ADN. Un ejemplo puede ser en las células sanguíneas como glóbulos rojos, en las células nerviosas, como pueden ser las neuronas y las células musculares. El inicio del desarrollo comienza con una única célula que es el cigoto. Se originan todos los distintos tipos celulares con diferente morfología y función, es decir, forma y función. Se expresan genes específicos que dan como resultado proteínas específicas y estas originan un cambio en la forma y función. Como se puede observar en la imagen, vemos que hay células indiferenciadas que posteriormente se especializan y se vuelven glóbulos blancos, glóbulos rojos, neuronas, oligodendrocito, que prácticamente son células que forman la vaina melina, que es una capa que reviste y protege las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Y los astrocitos también son en forma de vaina y cumplen la función clave de la realización de la actividad nerviosa. En los vertebrados, el destino de la diferenciación está especificada por las interacciones de las células, sus posiciones relativas, la cantidad específica de moléculas secretadas por otras células que se conoce como morfógenos, y la especificación del destino es condicional, o sea, que depende de las condiciones en las que se encuentra, que principalmente se da en las células madre, que veremos a continuación, y también tiene una especificación relativa, ya que puede cambiar para compensar pérdidas en el sistema. En la imagen se puede observar que hay un proceso de especificación en la diferenciación, que básicamente es la regulación irreversible en la expresión de sus genes. Como podemos ver en la imagen, las flechas indican el proceso que es el destino celular, y aquí es donde se compromete a la célula a cambiar su forma y función para que se dé una diferenciación final y se determine para qué función será utilizada. Bien, para entender este proceso es fundamental explicar qué son las células madre. Las células madre prácticamente se dividen indefinidamente, son aquellas que se dividen indefinidamente para generar más células madre. Estas pueden ser, son semejantes y también otras células se pueden especializar. Y les voy a explicar los tipos de células madre. Hay células madre totipotenciales que generan estructuras de un embrión y sus anexos, y que prácticamente los anexos embrionarios son estructuras que inicialmente son extraembrionarias y participan en la nutrición y protección del embrión. En las células madre pluripotenciales se diferencia en ectodermo, mesodermo y endodermo, que son las células del embrión, pero no en los anexos mencionados en las totipotenciales. Y en las células madre multipotenciales o comprometidas, se da una diferenciación en una determinada población celular, como la célula mesenquimática, que menciona el fibroblasto, que es el tipo más común de célula que se encuentra en el tejido conectivo, y el adipocito, que son células que componen principalmente el tejido graso o adiposo, entre otros ejemplos más. Le cedo la palabra a mi compañera Marlene.
El plegamiento embrionario va a ocurrir al final de la tercera semana, que es cuando ya sucedió la gastrulación, recordando pues que la gastrulación es como el disco bilaminar se convierte en un disco trilaminar, donde vamos a encontrar el ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, en el plegamiento embrionario vamos a tener dos tipos de plegamientos, que va a ser el plegamiento cefálico y caudal. Este va a ocurrir en el plano medio y el plegamiento lateral va a ocurrir en el plano horizontal. Bueno, el plegamiento en sí es como el disco trilaminar se va a convertir, va a tomar como forma cilíndrica. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, en el plano medio vamos, bueno, aquí la imagen, podemos observar dónde va a ocurrir el pliegue caudal y el pliegue encefálico, y se van a producir por el crecimiento de la porción craneal y caudal del embrión. Y bueno, estos pliegues van a ser en dirección ventral. Siguiente diapositiva, por favor. El pliegue encefálico, vamos a observar cómo se desarrolla una proyección dorsal hacia la cavidad amniótica. Aquí lo puse en la imagen, y bueno, en la otra imagen vamos a ver cómo queda el embrión después de este pliegue. Bueno, el prosencéfalo va a crecer cranealmente más allá de la membrana orofaringea y vas a sobresalir por encima del corazón en desarrollo. De hecho, aquí podemos observar el corazón, es como esa cosita rojita que está entre... ok, sí es eso. Y en el septo transverso vamos a observar que el corazón primordial, el celoma pericárdico y la membrana orofaringea se van a desplazar hacia la superficie ventral del embrión. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí vamos si se fijan en la imagen, ya podemos observar cómo hay una diferencia y cómo hubo como una curvación en el prosencéfalo. Entonces, y cómo el corazón primordial quedó arriba del septo transverso cuando no era así. Y bueno, el plegamiento de la cabeza influye en la disposición del celoma embrionario. Y el celoma pericárdico queda situado ventralmente respecto al corazón y cranealmente respecto al septo transverso, que es lo que les comentaba, que que al inicio no existía este acomodo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, en el pliegue caudal, bueno, también ocurre en el plano medio y es una parte de la capa germinativa que va también va a orientarse hacia se va a orientar ventralmente más bien. Y antes del plegamiento, la línea primitiva se sitúa cranealmente respecto a la membrana cloacal. Y después del plegamiento vamos a observar que queda debajo de ella. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí podemos observar una imagen de cómo se sitúan y cómo se sitúa el cambio, cómo al inicio, ¿cómo se llama? La cavidad, perdón. ¿Amniótica? Sí. La cavidad amniótica no está todavía como adentro de la otra cavidad. Y bueno, aquí en la imagen ya podemos observar cómo se van dando los cambios. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. El otro plegamiento va a ocurrir en el plano horizontal y es el pliegue lateral. Y bueno, vamos a cambiarnos de diapositiva para ver la imagen y poder observar mejor. Aquí tenemos como el endodermo del saco vitelino va a quedar completamente dentro del saco vitelino y va a quedar como hecho un circulito que va a ser la capa mesodérmica visceral. Y bueno, podemos observar cómo se forma al final de cuentas un circulito donde pues quedó adentro el saco vitelino.
Ok. Cabe destacar que el plegamiento cefálico y caudal ocurre al mismo tiempo que el plegamiento lateral. Siguiente diapositiva. Ok, los tejidos de las capas germinales. Como habíamos dicho al inicio, pues tenemos la capa mesodérmica, tenemos el endodermo, mesodermo y ectodermo. Entonces, estas tres capas nos van a derivar todos los tejidos y bueno, vamos a observar cuáles tejidos nos derivan. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, en el ectodermo, aquí en la imagen podemos observar cuál es el ectodermo. Y bueno, recordando que las células que se sitúan en la placa van a ser las que conforman al neuroectodermo. Y el neuroectodermo nos va a formar otro tipo de tejidos. Pero ahorita vamos a hablar sobre el ectodermo, que nos va a dar lugar al sistema nervioso central y al periférico. Bueno, en el epitelio va a dar la función a los ojos, los oídos y la nariz, la función sensitiva. Y la epidermis va a derivar el pelo y las uñas, las glándulas mamarias, también vamos a obtener la hipófisis, el esmalte dentario y las glándulas subcutáneas. En el neuroectodermo vamos a observar cómo se originan las células de la médula espinal y algunos nervios craneales se van a derivar del neuroectodermo y los ganglios del sistema nervioso autónomo. Las células que rodean los axones van a constituir al sistema nervioso periférico y las células pigmentadas a la dermis. Vamos a obtener los tejidos conjuntivos y los huesos que dan origen a los arcos faringeos. Vamos a obtener la médula suprarrenal y las meninges, que van a, las meninges del cerebro y médula espinal. Siguiente, ok. En el mesodermo. Bueno, aquí puse una imagen para recordar cuál es el mesodermo. El mesodermo es lo del color rojo. Y aquí podemos observar que el mesodermo nos va a derivar el origen, nos va a originar más bien el tejido conjuntivo, el cartílago, el hueso, los músculos estriados y lisos, el corazón y los vasos sanguíneos y linfáticos, los riñones. En caso de que sea un embrión femenino, va a derivar los ovarios y en caso de que sea masculino, los testículos. Vamos a obtener los conductos genitales y las membranas serosas que van a revestir las cavidades. Va a ser el pericardio, la pleura y el peritoneo. Vamos a obtener la corteza de las glándulas suprarrenales. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, la última capa, que es el endodermo, vamos a obtener que se va a dar lugar al epitelio y bueno, este epitelio va a revestir los tractos digestivos y respiratorios. Vamos a obtener el parenquima de las amígdalas, las glándulas tiroides y paratiroides, el timo. También vamos a obtener, gracias a este tejido, a esta capa, vamos a obtener la formación del hígado y del páncreas y va a existir un revestimiento epitelial de la vagina urinaria y de la mayor parte de la uretra. Vamos a obtener también el revestimiento epitelial de la capa timpánica y el antro timpánico y la trompa faringotimpánica. Ok, yo les voy a hablar de los mecanismos del control que hay en el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es un proceso de crecimiento y complejidad crecientes de estructura y función. La parte del crecimiento se logra por la mitosis y la producción de matrices extracelulares, que las matrices extracelulares son las que ayudan a las células a que se unan y se comuniquen con otras para que de esta manera desempeñen una función de multiplicación y movimiento celular, entre otras funciones. Y la complejidad se logra por la morfogénesis, que es decir, el avance o crecimiento del embrión a lo largo de las semanas, y la diferenciación, que ya les había explicado, es cuando las células se decide qué función realizarán en el cuerpo. Podemos observar una imagen de los distintos avances al transcurrir las semanas en el embrión. Los mecanismos resultan de planes genéticos de los cromosomas
que la mayor parte de esta información es relativa a los procesos de desarrollo que se han obtenido mediante estudios efectuados en otros organismos, como lo son los ratones o la drosófila, que es la mosca de la fruta, dado que hay problemas éticos al querer experimentar con embriones humanos. Hay varios mecanismos de control que guían la diferenciación y que garantizan un desarrollo sincronizado y prácticamente que funcione todo como debería. Esa es prácticamente la función de los mecanismos de control. Eh, Podemos ver que los procesos de desarrollo dependen de los factores genéticos y ambientales, es decir, de las diferentes circunstancias que se encuentren en el ambiente que rodea a las distintas células. Podemos ver interacciones tisulares, que la más reconocida es la interacción entre el epitelio y el mesénquima embrionario, la migración regulada de células y colonias celulares, y la proliferación celular controlada, y por último la apoptosis o muerte celular programada. En la imagen se puede observar, yo escogí el proceso de apoptosis como un ejemplo. La célula comienza la apoptosis, después se forma una ampolla, el núcleo se condensa y se forma la ampolla, se da la partición del citoplasma y el núcleo en cuerpos apoptóticos, y por último se da la fagocitosis, que es otro proceso en el cual los glóbulos blancos rodean, engullen y destruyen las sustancias extrañas. Y cada sistema del cuerpo tiene un patrón de desarrollo, pero la mayor parte de los procesos de la morfogénesis son similares y relativamente sencillos. Y existen mecanismos básicos en la regulación de estos procesos. Uno vendría siendo las células de embriones tempranos, que pueden ser pluripotenciales, que ya los vimos en lo de las células madre. Pueden seguir más de una vía de desarrollo, el proceso de especialización progresiva, la interacción entre los distintos componentes celulares, y por último la coordinación y precisión de la arquitectura en un momento determinado o de la estructura del embrión. Bien, para finalizar, procederemos a dar una conclusión un poco resumida de los temas que vimos. Para empezar, hay tres procesos importantes, que el primero es el crecimiento, que ya dijimos que se da por la mitosis y la meiosis, que ya hemos comentado, que es cuando la mitosis se da en las células normales y la meiosis en las células germinativas del ser humano. Básicamente es una, básicamente estos procesos, los núcleos se interaccionan entre sí, reaccionan, se juntan y posteriormente se separan. El siguiente proceso es la morfogénesis, que es el crecimiento del embrión a lo largo de las semanas. Y por último, la diferenciación, que es cuando las células se decide qué función realizarán en el cuerpo, si es en el sistema nervioso, muscular o sanguíneo. ¿Tienes algo que decir de tu tema, Marlene, de los pliegues? Sí, claro. Bueno, los pliegues es un proceso muy importante porque es lo que va a dar la forma cilíndrica al embrión. O sea, va a pasar de ser un disco trilaminar a tener forma cilíndrica, entonces es bastante importante porque ya después de ahí, pues, vienen los derivados, los tejidos que vamos a obtener gracias a las capas que vamos a observar en el embrión. Entonces yo creo que sí es muy importante el periodo de plegamiento, más bien las fases del plegamiento. Y Lo de la... perdón, como dato y, bueno, no dato interesante, como dato dentro del tema, cabe destacar que el primer trimestre es el más peligroso en cuanto a que el bebé puede tener malformaciones congénitas porque pues sucede muy rápido, entonces si se brinca algún proceso o algo, vamos a obtener una malformación congénita, entonces es donde es más probable que exista este problema. Respecto a los derivados de los tejidos, ¿tienes algo que decir? Sí. Y bueno, creo que de nuestra parte sería todo. No sé si tengas algo más que agregar. De los mecanismos. En sí, los mecanismos sirven para llevar como un proceso
estructurado y organizado, porque de lo contrario el embrión no se podría desarrollar de una manera correcta, porque en ocasiones puede haber un sobrecrecimiento de células y es por eso que se da la apoptosis para reducir esas células, para que se lleve un control y el proceso embrionario esté como debería sin ningún tipo de complicación. Y es cuando estos mecanismos fallan y en sí todos los temas abarcados, que es cuando se dan problemas clínicos. Yo creo que por nuestra parte será todo. Muchas gracias, profesor, por la atención. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.